Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a hacer un ejercicio en PCI y el ejercicio es el que están viendo aquí en pantalla. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a trabajar con bastantes fórmulas o procesos con operadores aritméticos. Entonces, el enunciado dice así: desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto que debe recibir un vendedor de un almacén. Se debe tener en cuenta si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Y nos indican unas fórmulas que nos vamos a basar pues para poder hacer el ejercicio. También nos dice o nos muestra cómo debe aparecer el resultado final, la información de salida. Debe aparecer cédula del empleado, nombre del empleado, salario básico, auxilio de transporte, comisión de ventas, préstamos y salario neto a recibir. Entonces, y aquí estamos viendo que hay varias, nos dan como las fórmulas de lo que se debe trabajar. Entonces aquí lo importante es determinar qué información ya tenemos y qué información debemos pedir. Por ejemplo, en este caso, para yo hacer la primera fórmula, que es sueldo de vengado, me dicen que es salario básico por días laborados dividido en 30. Sin embargo, no tengo salario básico, quiere decir que debo preguntarlo, es decir, es un dato de entrada. Salario básico. Días laborados tampoco sé, debo preguntar al, al usuario cuántos días laborados, entonces ese es otro dato de entrada. Para calcular la comisión de ventas, debo preguntar cuánto ha vendido para poder calcularla, es decir, que es otro dato de entrada. Y para yo calcular las deducciones, debo preguntar cuáles son sus préstamos, en caso de que tenga o no tenga préstamos. Entonces, de momento esos serían como los cuatro datos de entrada. También pues la cédula del empleado y el nombre del empleado. Pero para yo poder trabajar con las fórmulas debo pedir esos cuatro valores que son los más importantes. Entonces primero como siempre lo hacemos, es definir nuestras variables. Entonces vamos a definir el nombre, que es el nombre del empleado. Vamos a definirlo como carácter. Y vamos a definir que también tenemos que pedir la cédula. ¿Sí? Vamos a definirlo como entero. Sí, vamos a definirlo como entero. Y también debemos pedir aquí como entero los días laborados. ¿Sí? Entonces, de momento esos serían nuestros datos enteros. ¿Cuáles serían nuestros otros datos? De entrada, el salario básico. Entonces vamos a definir salario básico. ¿Qué más? Y las ventas y los préstamos como reales, ya que el salario puede llevar decimales, las ventas también y los préstamos también pueden llevar decimales. Entonces, de momento esos serían nuestras variables a utilizar. Y vamos a utilizar más, sin embargo, para no hacer el video más largo, entonces vamos a trabajarlos con estas. Entonces, esas serían nuestras variables. Y ahora vamos a pedir nuestros datos de entrada. Entonces, como le hemos explicado hace un momento, debemos pedir el nombre, la cédula, el salario básico, los días laborados, las ventas y los préstamos. Entonces vamos a empezar a escribir ingrese nombre y lo guardamos en la variable nombre que habíamos definido previamente. Vamos a pedir la cédula y lo guardamos en la variable cédula. Vamos ahora a pedir el salario. Entonces, escribir ingrese salario básico y lo guardamos en la variable salario básico. Vamos ahora a pedir las ventas. Ingrese ventas del mes. Lo guardamos en la variable ventas. Vamos a pedir ahora los préstamos para poder calcular las deducciones.
ingrese préstamos en caso de tener. Y lo guardamos en la variable préstamos que habíamos definido. Y por último, vamos a pedir los días laborados. Entonces, escribir ingrese días laborados. Y lo guardamos en la variable días laborados. Perfecto. Entonces, hasta aquí habríamos terminado con los datos de entrada. Entonces, vamos a ver qué más nos pide el ejercicio. Dice que los días laborados debe ser entre 1 y 30. ¿Qué quiere decir? Que solamente debo aceptar días entre 1 y 30. No puedo aceptar mayores a 30 ni menores a 1. Entonces, para que el programa solamente acepte esos días, debo colocar una condición y debo apoyarme de un ciclo para que si vuelva y me pida, si en caso de que ingrese un día que no sea válido, que vuelva y me pida que ingrese los días laborados. Entonces nos vamos acá al lado derecho en comandos y estructuras y vamos a hacer uso del ciclo mientras. Y vamos a decirle que mientras los días laborados sean menores a 1 o los días laborados sean mayores a 30, ¿qué pasa si se cumple esa condición? Pues debe pedirme nuevamente que ingresemos los días laborados. Vamos a hacer la prueba. Carlos, cédula, salario 1.000.000, las ventas del mes, vamos a colocar un valor así. Igualmente no hemos calculado nada. Días laborados, voy a ingresar 0 días laborados y miren que el Belvi me pide. Voy a ingresar 31 días y el Belvi me pide porque pues la condición se está cumpliendo. Quiere decir que de momento esta parte ya la hemos terminado. Perfecto. Entonces ya finalizamos con los datos de entrada. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer los procesos. Entonces ahora vamos a calcular y vamos a hacer ya las fórmulas para determinar si tiene un oscilio de transporte y a calcular las demás fórmulas. Entonces, como podemos ver en el ejercicio, ya hay valores que el ejercicio nos está dando. Es decir, nos están dando ya el salario mínimo legal, el auxilio de transporte y la comisión de ventas. Son valores que no van a cambiar porque ya el ejercicio no los está dando y tampoco vamos a pedirlos. Entonces, son ya constantes, valores que ya están descritos y que no van a cambiar. Entonces, vamos a definirlos. Entonces, salario mínimo legal es 737.717. ¿Qué otro valor nos están dando acá? El auxilio de transporte. Entonces, auxilio de transporte, valor, auxilio de transporte, es igual a 83.140 pesos. Y el valor de la comisión es igual al 2%. Sin embargo, pues no puedo colocar el 2 con el símbolo de porcentaje. Entonces acá vamos a colocar 0,02, que es lo mismo que decir 2%. Entonces ya definimos nuestras constantes, que son los valores que nos está dando el ejercicio. Y ahora, entonces vamos a calcular si el empleado aplica para auxilio de transporte. Dice, lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué quiere decir? Este valor que está aquí y este valor que está acá, para yo poder aplicar a este auxilio de transporte, mi salario debe ser
menor a dos de estos salarios. ¿Qué quiere decir? Que ese salario multiplicado por 2, que eso más o menos 1.400.000 y algo, mi salario debe estar dentro de ese rango. De lo contrario, no aplicaría a este auxilio de transporte. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a hacer el proceso. Entonces, si salario básico es menor o igual al salario mínimo legal multiplicado por 2, entonces, ¿qué quiere decir? Que si es menor o igual, aplica para el auxilio de transporte. Entonces, auxilio de transporte es igual al valor del auxilio de transporte, es decir, a este valor que está acá, y que nos dice la fórmula, que es igual a los días laborados por los días laborados dividido en 30. Entonces, para hacer esta fórmula correctamente, primero debemos decirle al programa que primero multiplique el valor del auxilio de transporte por los días laborados y que el resultado lo divida entre 30. Perfecto. Y aquí ya habríamos sacado el auxilio de transporte. Pero entonces recordemos que solamente lo reciben aquellos que ganan menos o igual a dos salarios mínimos legales. En caso de que no, si no, pues el auxilio de transporte va a ser igual a cero. Quiere decir que no tiene beneficio de auxilio de transporte. Entonces, aquí ya hemos calculado esta parte del auxilio de transporte. Ahora entonces vamos a calcular el sueldo de vengado. Entonces, sueldo de vengado es igual, ¿qué dice la fórmula? Al salario básico por los días laborados dividido en 30. Hacemos lo mismo que hicimos acá. Primero le decimos al programa que realice la multiplicación y que el resultado del salario básico por los días laborados lo divida entre 30. Perfecto. Y aquí ya habríamos calculado el sueldo de vengado. Ahora, ¿qué seguiría? El total. Bueno, en este caso todavía nos faltaría la comisión de ventas. Entonces, comisión de ventas es igual a que es igual la comisión de ventas. Dicen que la empresa tiene estipulado dar una comisión de ventas del 2% sobre las ventas del mes de cada vendedor. Entonces, es igual a las ventas del vendedor, ¿sí? Que las hayamos preguntado acá. Ingrese ventas del mes a las ventas por el valor de la comisión. ¿Cuánto es el valor de la comisión? El valor de la comisión es el 2%. Perfecto. Ahora vamos a calcular entonces en esta parte ya habríamos terminado la comisión. Vamos ahora a calcular el total de vengado. Total de vengado, a que es igual, ¿qué dice la fórmula del ejercicio? Que es al sueldo de vengado. Entonces, sueldo de vengado más la comisión de ventas. Perfecto. Ya habríamos terminado el total de vengado. Ahora total deducciones. Total deducciones es igual a los préstamos. ¿Y cuáles son los préstamos? Los préstamos los habíamos preguntado acá. Ingrese préstamos en caso de tener. Entonces, en caso de que tenga préstamos, aquí se guardarían o aquí se mostrarían. Perfecto, entonces ya habríamos terminado el total de deducciones. Y nos quedaría faltando lo último, que son el salario neto.
Entonces dice que el salario neto es igual al total de vengado, es decir, a lo que está acá, menos el total de deducciones, que son los préstamos. Y ya habríamos terminado el ejercicio. ¿Qué nos faltaría ahora? Dice que debemos mostrar la cédula, el nombre, el salario, el auxilio de transporte, la comisión, los préstamos y el salario neto. Entonces, vamos a hacer aquí la salida y vamos aquí a escribir. Colocamos doble comilla para separarlos del proceso y vamos a escribir, vamos a mostrar, entonces como dice, como está en el ejercicio, cédula de empleado es lo que está en la variable cédula que hemos pedido. Ahora nombre del empleado está guardado en la variable nombre que hemos pedido. Que sigue el salario básico. Entonces escribir salario básico. Está en la variable salario básico. Sigue el auxilio de transporte. Y está guardado en la variable auxilio de transporte, que es la que calculamos acá, en caso de que cumpla con el requisito, y acá. Sigue la comisión en ventas, que está guardado en la variable comisión ventas, que es la que está acá. Sigue los préstamos, que es lo que está en la variable préstamos. Y por último, el salario, perdón, escribir salario neto, que está guardado en la variable salario neto, que es la que está acá. Perfecto, entonces aquí ya habríamos terminado el ejercicio. Vamos a hacer una prueba para validar. Entonces vamos a hacer nombre, José Rodrigo, cédula, su salario es de 1.000.000, total de las ventas fueron 5 millones, ingrese préstamos en caso de tener, tiene 0 préstamos, días laborados, laboró 30 días, y nos dice, y nos muestra por pantalla la cédula, el nombre, su salario, y el auxilio de transporte que le corresponde, su comisión y el salario neto. El salario neto es el salario que es de 1.000.000, más la comisión que es de 100.000. Quiere decir 1.100.000. Perfecto. Entonces vamos a hacer ahora con un salario que esté por encima del 1.400.000 de los dos salarios mínimos legales vigentes para validar si aplica o no aplica el auxilio de transporte. Entonces vamos a hacerlo acá nuevamente. Entonces José, salario vamos a colocarlo 1.500.000. Las ventas también vamos a colocar la de 5 millones. 0 préstamos y días laborados y vamos a colocarle 25. Y como pueden ver, el auxilio de transporte aparece en 0, ya que el salario supera los dos salarios mínimos legales vigentes. Entonces aquí podemos ver que el ejercicio se encuentra bien. Entonces, si tienen dudas o preguntas relacionadas con ejercicios en PCIN, lo pueden dejar en los comentarios y el código estará en la página. Nos vemos en una próxima ocasión.